Bueno, en este dibujo, en este esquema, vamos a estudiar la estructura del modelo de datos del mapa de vegetación multitemporal de uso del suelo de Andalucía. Bien. Este mapa de vegetación, como sabemos, es elaborado periódicamente por la Red de Información Ambiental de Andalucía, denominada REDIAM, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y como también hemos visto, nos permite tener información sobre los usos del suelo y la vegetación en Andalucía en distintas fechas, desde el año 1956, 1977, 1984, 1999, 2003 y 2007, aunque hay ahora esto seguirá avanzando. Bueno, el objetivo, como digo, de este pequeño esquemita es que veamos cómo está estructurada la información contenida en esta importantísima fuente de información que será muy útil para las prácticas de nuestra asignatura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es representar, para que entendáis cómo está estructurada esta fuente de información, vamos a simular cómo se ha creado. Voy a representar cómo se vería la vegetación desde arriba en una fotografía aérea, primero en el año 1956 y luego en otro año. Como se ve claramente en este dibujito que estoy haciendo, estos son encinas, claramente. Imaginad que esa mancha está ocupada por encinas, luego aquí tenemos, pues supongamos que estos son pastizales. También se identifican clarísimamente, ¿verdad? Y por último, pues tenemos aquí pues unos campos de cultivo representados por estas líneas que muestran los surcos del labrado. Bueno, vamos a suponer también que cada uno de estos tipos de vegetación tiene una leyenda, se asocia a cada uno de ellos, se asocia un número, ¿no? Vamos a suponer que el uno son los encinares, que el 2 son los pastizales, que el 3 son los cultivos, y vamos a inventarnos un nuevo uso del suelo que utilizaremos a continuación más adelante, que es el número 18, que son los pinares de repoblación. Bueno, pues imagina que sobre esta realidad territorial, alguien, un fotointérprete, una persona a la que se le paga por hacer este trabajo, pues fotointerpreta distintos polígonos que podemos representar así, de esta forma. Lo fotointerpreta a escala 1,25.000, ya que, como sabemos, el mapa de vegetación con el que trabajamos es 1,25.000. Bueno, y representa estos poligonitos que estoy pintando aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería en el año 1956, que lo representamos con este color verde. Bien, bueno, como también sabemos, cada uno de los polígonos que representamos aquí en un formato vectorial dentro de un sistema de información geográfica se corresponde con un archivo, perdón, con una línea dentro de una tabla de atributos. Vamos a representar ahora esa tabla de atributos. Tenemos el primer campo, será el identificador del polígono, le vamos a llamar ID, y luego tendríamos el identificador del uso del suelo en el año correspondiente, que en este caso sería el UC56, que se correspondería con el código de uso del suelo en el año 1956. Bueno, dado que tenemos
tres polígonos, pues vamos a representar solamente tres líneas, una, dos y tres, por ahora. Bueno, vamos a suponer que el polígono tenemos el polígono número 1, el polígono número 2 y el polígono número 3. Y vamos a suponer que este es el polígono, los cultivos es el polígono número 1, por ahora, el encinar es el 2 y los pastizales pues es el 3, siempre en el año 1956, ¿vale? Bueno, pues tenemos que sería el polígono 1, tiene un uso del suelo correspondiente a cultivos, es decir, tiene un código 3. El polígono número 2 tiene un uso del suelo correspondiente a encinares, es decir, un código 1. Y el polígono número 3 tiene un uso del suelo correspondiente a pastizales, es decir, un número 2. ¿De acuerdo? Bien, por ahora es muy sencillo, tenemos una clara correspondencia, tenemos 3 polígonos y tenemos también 3 registros en nuestra tabla de tributo asociada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a suponer que manteniendo esta misma capa de polígono, ponemos debajo una fotografía del año, pues vamos a suponer que del año 2007, ¿de acuerdo? En el año 2007 lo vamos a representar con color naranja. Y lo primero que pasa en el año 2007 es que buena parte de la encina, del polígono este que hemos clasificado en el 56 como encinar, se mantiene como tal. Vamos a rodear cada una de estas encinitas para decir que en el 2007 también eran encinares. Y otra cosa importante que pasa es que todos los cultivos, son sustituidos por pinares de repoblación, cosa que ha ocurrido en buena parte del territorio andaluz, dado que buena parte de los pinares de repoblación que tenemos ahora estaban ocupados en el año 56 por cultivos o por zonas de pastizales. Y vamos a representar los pinares de repoblación con triangulitos, ¿vale? Bueno, voy a representarlo con un poco más corto porque si no tardamos mucho. Bien, pues estos serían nuestros pinares de repoblación. Y también lo que ha pasado es que parte de los pastizales se han convertido también en pinares de repoblación y alguna que otra encina pues también ha sido transformada en pinar de repoblación. Esto último no pasó muy frecuentemente. Los ingenieros forestales que diseñaron los pinares de repoblación sabían perfectamente que los encinares eran formaciones vegetales a ser conservadas. Bueno, pues este sería, digamos, el panorama, el paisaje en el año 2007. Pues la persona que fotointerpreta este mapa pues haría lo siguiente para incorporar esta nueva información. Primero generaría aquí un polígono, rompería el polígono que antes llamamos 2, lo rompería en 2, y lo mismo haría con el polígono que antes denominábamos 3. De forma que ahora tendríamos 2 polígonos más. Tendríamos por un lado, estaría aquí este polígono, le podemos llamar el polígono 4, y este otro le podemos llamar el polígono 5. Bueno, pues para traducir esta modificación en la geometría de los polígonos en nuestra base de datos, pues ocurre lo siguiente. Se procede de la siguiente manera. Veremos. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es incorporar un campo nuevo a nuestra tabla de atributos. Un campo nuevo que se denomina en este caso UC07. Y en él almacenaremos los usos del suelo de cada polígono en el año 2007. Vamos a empezar por la parte más práctica. El polígono número 2, que lo teníamos antes, se mantiene como encinares. Por tanto, en el año 2007 sigue teniendo el código 3. ¿De acuerdo? Perdón, lo he hecho mal. Discúlpenme. El polígono número 1 es el de aquí abajo, que antes en el año 56 tenía cultivo y ahora en el año 2007 tiene pinares de repoblación, es decir, es el código número 18. El polígono número 2, que en el año 1956 eran encinares, en el año 2007 siguen siendo encinares, es decir, sigue teniendo el código 1.
Por tanto, vemos que aquí se repiten, en el polígono 2 sigue manteniéndose esos valores. El polígono número 3, aunque se haya dividido en 2, pues lo que ahora se denomina polígono 3 sigue conservando el uso del suelo siguen conservando el valor de pastizales, por tanto tiene el código número 2. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que hemos creado dos polígonos más. El polígono 4 y el polígono 5. Bien, el polígono 4 en el año 1956 era parte de lo que antes denominábamos polígono número 2. Por tanto, hereda los valores del polígono número 2, es decir, eran encinares. Por tanto, digamos, voy a poner aquí una flechita para indicar que estos polígonos son de alguna manera hermanos en el año 56. Pues aquí le ponemos el valor 1. Sin embargo, en el año 2007, este polígono 4 ha sido transformado en pinares de repoblación, por tanto tiene el código 18. Voy a ponerlo en naranja para que identifiquéis mejor el año, el código 18. Con el polígono 5 pues pasa algo parecido. El polígono 5 en el año 56 eran pastizales, es decir, hereda el código del polígono número 3. Por tanto, de alguna forma podemos decir que este polígono le aporta al 5 su uso del suelo correspondiente, que es el código número 3, puesto que eran cultivos. No, lo he hecho mal otra vez, disculpadme. No es este del que hereda, sino que es de del polígono número 3. Hereda el mismo valor que son los pastizales que había en el polígono número 3. Por tanto, es el número 2. Y en el número 5, y en el año 2007, el polígono número 5 pues tiene uso del suelo 18, puesto que está ocupado por pinares de repoblación. Entonces, de esta manera, modificando solamente la geometría de los polígonos y añadiendo nuevos registros conforme vamos modificando dichos polígonos, pues tenemos la correlación entre el mapa de uso del suelo del año 56 y el presente. Para modificar esta estructura y que permita albergar los datos, la vegetación, el uso del suelo de los demás años, es decir, del 77, etcétera, pues lo único que tenemos que hacer es ir añadiendo más campos a la base de datos asociada, y así sucesivamente. De esta forma pues conseguimos una relación coherente entre la parte gráfica y la parte alfanumérica de nuestro mapa de vegetación. ¿De acuerdo?